Bueno, doctor Fernando, entonces usted nos podría contar qué es la migración desde la parte teórica. Claro. El fenómeno migratorio es, si se quiere, uno de los tres elementos que estudia la demografía. Probablemente es el que es más difícil porque su misma definición no es tan categórica. Para poner una distinción, los otros dos elementos son la fecundidad y la mortalidad. Y definir quién nace es relativamente sencillo, definir quién muere también es sencillo, pero definir quién migra no es tan evidente, porque la migración depende de un periodo de tiempo, de tal manera que no es completamente rigurosa esa definición. Igualmente, en la migración depende de donde tú te sitúes, se inmigra o se emigra, es decir, que un migrante tiene dos acepciones, desde el sitio en donde parte es un emigrante y al sitio donde llega es un inmigrante. Entonces hay que tener varias definiciones para saber quién es quién. Por ello algunas veces no se distingue un turista, un viajero, migra o no migra. Parece que dependiera del tiempo en que la persona viaja al sitio en donde se va a establecer y ese periodo, cuánto tiempo se mantiene. Grosso modo, pero no siempre es así, se supone que una persona que viaja por más de 6 meses o que definitivamente decide que va a estar en el nuevo sitio, él se considera un migrante. Pero como te darás cuenta, hablar de migrante es equívoco. Inmigra, emigra. ¿Cuáles son esos tipos de inmigraciones? Entonces serían el emigrante, el inmigrante. El inmigrante y el emigrante. Pero básicamente también hay dos concepciones que importan, no son las únicas, pero esas, que es lo que se llama la migración interna, la que se da al interior de una unidad geográfica. En general es un país. Entonces quienes migran dentro del país se consideran también migrantes, pero se llama migración interna. Probablemente la que más en el momento importa es la migración internacional, por los grandes flujos y por las noticias que aparecen, ¿no? Estamos hablando de los sirios que migran hacia Europa, pero también de los chinos, igualmente de los latinos que migran hacia España o hacia Norteamérica, pero las cosas cambian a una velocidad enorme. Durante 50 años, los colombianos, por ejemplo, emigraron hacia Venezuela y ahora resulta que son los venezolanos los que inmigran hacia Colombia. Es una novedad, pero ya comienza a tener peso, la gente comienza a hablar de ellos como migrantes, no como visitantes, ni turistas, ni solamente viajeros. ¿Por qué cree usted que las migraciones son importantes? Las migraciones son fundamentales porque es como decía, el tercer elemento de la conformación de una población. Las poblaciones se conforman con la gente que nace, con la gente que muere, pero la población se mantiene. La población colombiana nos supera. Existía antes de que nosotros naciéramos, seguirá existiendo cuando muramos o cuando nos vayamos a vivir a otro país. Pero durante muchísimo tiempo, a pesar de que el ser humano fundamentalmente es nómada, es migrante, pero en general en la modernidad se entendía que una población estaba conformada por sus nacionales, pero ahora cada vez más el elemento de migración es más importante. Entonces por eso es que ahora se habla más de las migraciones y es uno de los grandes elementos del cambio demográfico en la actualidad. Según usted, en la modernidad, ¿ha habido un cambio de esas razones por las cuales la gente migra y cuáles son las de ahora? Sí, yo creo que hay que situar el contexto. Hace más de 50, 60 años, un sociólogo planteó una teoría, bueno, busca ser explicativa como toda teoría, que mostraba cómo las migraciones finalmente es la resolución de la tensión entre unos elementos que en un sitio expulsan a la población y otros elementos que en otro sitio las atraen. Entonces es como en esta tensión se crean los flujos migratorios.
En demografía esa explicación se llama el pull-push en inglés, que es el tira y el atrae. Entonces, en una situación particular, una sociedad de alguna manera expulsa a su población por muchas razones, económicas, raciales, ideológicas, religiosas, de violencia. O sea, cuando tú no estás bien donde estás, buscas estar en otro sitio. Y consecuentemente, en otro sitio hay elementos que son más atractivos que expulsores. Voy a poner un ejemplo. A final del siglo pasado, es decir, hace 15 años, hubo elementos en Colombia, particularmente una crisis económica muy fuerte, que expulsó a una gran cantidad de población, y al mismo tiempo había elementos por el crecimiento económico que ocurría en España, que atraía a esa población, pero también la atraía porque la lengua era la misma, los valores más o menos los mismos, de tal manera que se estableció un flujo enorme de colombianos, no solamente de colombianos, pero solamente para que se entienda este contexto, que veían que en su país no había trabajo, la situación de violencia también era marcadamente importante, no se necesitaba visa para ir a España hasta el año 2000. La visa Schengen se impuso en 2001 más o menos, entonces era muy fácil coger un avión y luego quedarse allá y finalmente atraer a la familia. Entonces este flujo se mantuvo durante fácilmente 5 años, lo que hizo que la población extranjera en España pasara de menos del 1% a en 10 años pasar a más del 10%. Entonces los colombianos se fueron a España. Luego viene la crisis española, entonces ya no era tan bonito estar allá, y finalmente en Colombia la situación mejoró, entonces el flujo se invirtió. Entonces básicamente ese es el asunto. Situaciones de atracción, situaciones de expulsión, y ahí se establecen los flujos migratorios. Específicamente, usted me podría dar, o sea, digamos, ¿cuáles son esas razones, las que están pasando hoy? En general son razones de tipo económico, no exclusivamente, pero son razones de tipo económico. Alguna vez yo mencionaba cómo alguien decía, la patria finalmente es donde uno tiene trabajo. Entonces, si aquí no hay trabajo, pero allá hay trabajo, pues yo me voy para allá. Y si soy bien aceptado y me va bien, la gente, en general se dice que los colombianos son muy ingeniosos y que van a cualquier sitio. Yo puedo decir que eso es consustancial al ser humano. La gente viaja, así como hay colombianos, en todos lados hay españoles, en todos lados hay franceses, en todos lados hay venezolanos, en todos lados. Casi que lo consustancial en el ser humano es su movilidad. Bueno, desde la teoría, ¿qué significan las fronteras, pues, más allá de las territoriales? Pues no, las fronteras son una invención social, eso es más o menos aceptado. Hay algunas fronteras que todavía no existen. Pongo por caso la Guajira, los Wayuu, en territorio guajiro que está en Colombia y en Venezuela. Ellos no se sienten ni colombianos ni venezolanos completamente, ellos se sienten Wayuu, y paso de la frontera no les significa nada, pues pasan una línea imaginaria, pero eso ocurre en muchos sitios. El asunto de las fronteras es un asunto que se volvió particularmente evidente desde el siglo XIX con la creación de las naciones modernas, pero antes de eso no existían. Y las palabras sirven para explicar eso. Los países los asociamos como un conjunto de un territorio con una población, con unas situaciones, unas condiciones culturales dadas, pero hasta antes del siglo XIX, cuando una persona que ya no se usa en el lenguaje decía es mi paisano, o sea, es de mi país, mi paisano es de mi localidad. En Francia el término paysan, que es campesino, también es del país, du pays, y el país es la localidad. O sea que los términos han cambiado con una velocidad muy grande, y ahora cuando uno dice mi país, es la nación, es el territorio, pero eso no siempre fue así.
Y como te digo, el término paisano termina a desaparecer, pero todavía existe y no se refiere al país como entidad territorial, sino al sitio muy local. Si bien las fronteras económicas se diluyen fácilmente por los tratados entre países, ¿es posible que se diluyan las fronteras políticas dentro de un Estado? No sé muy bien cómo son las fronteras políticas, pero a ver si lo pudiera expresar, pero probablemente no lo sigo completamente. Bueno, como que cambiamos la pregunta entonces, o sea, además de las fronteras económicas, ya que las fronteras económicas se diluyen muy rápido debido a los tratados económicos, etcétera, entre países, ¿qué otras fronteras están viendo diluidas debido a las migraciones? Yo creo que serían las fronteras culturales que se rompen de alguna manera, y siempre hablar con los ejemplos funciona mucho. Hasta hace 2 generaciones, y digo en Colombia, con solo mencionar el apellido de la persona, uno ya sabía de dónde provenía. Es decir, había apellidos paisas, había apellidos santanderianos, había apellidos del sur. Todavía eso es, aún hay rezagos de ello, pero esas fronteras se han perdido por la movilidad que es tan enorme. Es decir, que hoy día cuando uno le dicen un apellido, Arbeláez, hace 2 generaciones se decía exactamente de dónde era, esto es antioqueño, y encima de eso de una región muy particular. O sea, las fronteras culturales eran muy marcadas. Hoy día ya no es así. Un apellido puramente bogotano prácticamente ya no existen, y entonces esas fronteras de las que tú haces mención también tienden a diluirse por la migración. Bueno, hablando ya puntualmente de nuestro tema sobre la migración de los chinos en Colombia y la fuga de cerebros con diferentes destinos, ¿es posible que estos factores sí cambien las nociones de fronteras y de las hibridaciones culturales? Sí, definitivamente. Uno de los elementos de lo que se llama la globalización justamente es eso. Se globaliza todo, la información, la economía, la política de alguna manera. Entonces la globalización, casi que el único elemento en donde los flujos no son tan libres es el flujo de personas. Todavía hay fronteras, todavía hay visas, pero la gente pasa por encima de las fronteras y de las visas. Entonces me parece que ese es uno de los elementos que faltaría globalizarse. Como te digo, se globalizan la economía, las industrias, las empresas. Es decir, Apple, pues uno dice que es más un país cuando uno ve sus ingresos y su número de gente. Pero el caso particular, que son 2 casos los que me mencionan, la fuga de cerebros, que es la emigración, la gente se va, y la inmigración de los chinos en Colombia, que es una novedad, que hasta ahora se habla de ella, porque las migraciones, cuando son pequeñas en número, pues no se nota, tiende a diluirse, la gente tiende a permanecer en los guetos. Cuando ya comienzan los números a aumentar, entonces ya hay intereses que se sienten amenazados, entonces, que es el caso de los comerciantes en San Victorino. Mientras estaban 2 o 3, pues siempre es una cosa simpática, hasta simpática, mire cómo hablan, qué cosa tan rara, pero ya cuando comienzan a instalarse y a crecer, entonces ya no son tan simpáticos ni tan bien recibidos, sino que comienzan a ser una amenaza simplemente porque son competencia. Colombia es un país que nunca ha atraído a las migraciones, jamás en toda su historia. A diferencia de otros países muy cercanos, Venezuela, Ecuador, Brasil, que tienen grandes comunidades de nacionales de otros sitios, Colombia no ha sido, por alguna razón no atrae, de tal manera que cuando hay una pequeña comunidad comienza a notarse, pero no es la primera vez. Ha habido, digamos, 3, podría decir yo 3 oleadas, esta sería como una 4ª. Primero fueron los españoles, que mantuvieron, pero los españoles se disuelven rápidamente porque no hablan distinto, sus apellidos y nombres son iguales.
También hubo la migración de personas del Medio Oriente, de esto que se llaman árabes en general, que se les llamó turcos en su momento, erróneamente, y también judíos de origen ashkenazi, que también erróneamente se les llamaba polacos, aun cuando fuera la mayoría de la población, pero siempre fueron números relativamente pequeños, se instalaban en sitios muy particulares. Ahora parecería que la migración china comienza a tener importancia. Yo creo que todavía no la tiene, creo que los números deben ser muy, muy pequeños, pero entre más distinto seas tú, pues más te sientes un poquito amenazado. Y es una típica migración económica. Esta migración china pues, ha sido de último tiempo, pero en Europa ya comienza a sentirse fuertemente, de tal manera que es un subproducto de la globalización y seguirá siendo. Esto no se va a detener. Bueno, usted como académico ha sufrido, bueno, entre comillas, ha pensado en ser un fugado cerebro, o sea, es decir, se ha visto afectado por la temática, el gobierno, entre comillas, le da o la academia le da las oportunidades que usted quisiera tener. Sí, en general lo ha sido, pero mi caso es especial porque, debo confesar, a mí me gusta y no siento temor a ser extranjero. A mí me gusta ser extranjero, he vivido 2 periodos de mi vida relativamente largos en Europa. Nunca me he sentido mal, por supuesto que uno de alguna manera es extranjero, pero como te digo es un caso muy, muy, muy especial y siento que el mundo, es decir, que al margen de las políticas que pueden atraer, algunas veces hay políticas que buscan atraer personas, es una decisión también muy personal y que tiene que ver con la gente, ¿no? Hay 2 elementos que puedo mencionar. Los migrantes cuando se van a otra sociedad, casi siempre que dicen estar temporalmente y sueñan con volver. Es decir, yo volveré, siempre es la confesión, yo vuelvo a mi patria porque ahí está mi gente, ahí están mis costumbres, nunca vuelven o se demoran. El caso del colombiano en España, por ejemplo, cuando viene la crisis, francamente los colombianos no regresaron, regresarían menos del 2%. El colombiano no regresa porque el colombiano donde está bien, o cualquier nacional donde está bien, allá se queda. De tal manera que al margen de las políticas puramente, que no siempre ha habido, ni de expulsión, sean por otra razón.